Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Después de Semana Santa, volvemos con la batería llena para un nuevo Hablalo. Soy Luisa López y en este episodio 74 estoy en cabina con... Felipe Restrepo. Saludamos a todas las personas que son fieles oyentes de Hablalo y a quienes llegan por primera vez les contamos que este es un podcast de la Urbe realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Felipe, esta semana es especialmente significativa para la memoria del país, pues el jueves 9 de abril conmemoramos el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha que pone en el centro a las miles de personas afectadas por el conflicto armado colombiano y que también obliga a revisar qué tanto han respondido el Estado y la sociedad frente a las garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición a las víctimas. En ese sentido, y considerando el momento político actual del país, ¿qué balance traemos para hoy, Felipe? Luisa, pues mira, el panorama es bastante complejo. Estamos en 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro ya está en su recta final y es necesario que nos preguntemos también, que para eso estamos acá en este Hablar número 74, y es cómo avanzó o cómo retrocedió la paz en estos años de gobierno del presidente Petro, especialmente porque ya empiezan a posicionarse una serie de candidatos presidenciales. El próximo mes de junio tendremos la primera vuelta en elecciones a la presidencia de la República y también queremos preguntarnos en este espacio, ¿será que sí se logró avanzar por lo menos más que en otros gobiernos en la implementación de una estrategia de paz? Que también es una de las preguntas que tendremos para nuestro invitado. Pues Felipe, esa es una gran pregunta y es un análisis completamente necesario porque mientras el gobierno ha buscado implementar la política de paz total, los retos en los territorios siguen siendo enormes. Según la Fundación Ideas para la Paz, la sostenibilidad de la reincorporación depende de pasar de lo urgente a lo importante. Total, y además venimos de las elecciones legislativas, la elección del nuevo Congreso de la República, que fue el pasado mes de marzo, y en esas elecciones vimos que el Partido Comunes justamente no alcanzó el umbral para tener pues congresistas y senadores electos. Por lo tanto, eso también nos hace preguntarnos si eso es un retroceso en el proceso de paz o en realidad es parte de la dinámica política y de implementación del acuerdo. Entonces, para entender si esto fue precisamente un fracaso o fue una transformación, nuestro invitado de hoy ha escrito diversos análisis políticos y sociales respecto a la construcción de paz en el país. Así es, hoy en Hablalo nos acompaña Miguel Suárez, politólogo de la Universidad Nacional y director del área de construcción de paz en la Fundación Ideas para la Paz. Miguel también lideró procesos en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, asesoró a la ONG británica International Alert y ha acompañado procesos comunitarios en más de 15 departamentos de Colombia. Miguel, bienvenido a Hablalo. Es un gusto tenerte por acá para analizar este tema a la luz de este cierre político de las elecciones legislativas y lo que se viene en junio. Pues Luisa, Felipe y a los oyentes, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. Desde la Fundación Ideas por la Paz siempre un placer poder hacer parte de estas conversaciones. Bueno, Miguel, arranquemos con la lupa puesta en el territorio. Si tuviéramos que hacer un balance estructural del gobierno en materia de paz, más allá de los anuncios y negociaciones, ¿cuáles son los avances que realmente transformaron condiciones en los territorios? ¿Y cuáles también se quedaron en una expectativa que no logró materializarse? Yo creo que esa pregunta definitivamente tiene como varios niveles y voy a tratar de hilar algunos. Yo creo que el primero que uno tiene que resaltar es que el acuerdo de paz sigue siendo de alguna manera la apuesta más ambiciosa, transformación de las condiciones que de alguna manera habilitaba técnicas de violencia en el país. Ahí había una aspiración muy grande de transformación que hoy sigue siendo vigente, solo que lamentablemente la conversación sobre el acuerdo se ha pasado completamente al entorno político, más allá de la aspiración de transformación, que es donde debería haberse concentrado siempre. Entonces hoy estamos en una sin salida en la que la mitad del país cree que todo lo que pasa, todo lo malo que pasa en el país es culpa de haber firmado el acuerdo, y la otra mitad cree que todo lo malo que pasa en el país es culpa de no haberlo implementado, y estamos en esa discusión y las transformaciones siguen ahí pendientes.
No obstante, pues sí hay que reconocer que hay avances. Yo creo que más que endiligárselos a algún gobierno y ya vamos para allá, pues sí ha habido una serie de cosas que vale la pena y que siguen siendo buenas noticias para el país y que hay que, por supuesto, destacar. Arranquemos, yo creo que por una que tiene que ser muy visible y es, pues hoy hay 11.000 personas o casi 12.000 personas que no tienen armas. O sea, lograr el desarme y poner en procesos de reincorporación a casi 12.000 personas a lo largo del país sigue siendo una buena noticia porque logramos desactivar y lograr como darle una perspectiva de una nueva vida a estas personas en democracia y en la civilidad. Y ahí hay, por supuesto, unos desafíos que seguramente tendrán que ser atendidos, pero hoy al menos, según cifras oficiales, eso tendrá mucho de conversación, pues son personas que permanecen en la legalidad y eso es un avance gigantesco y tangible de haber silenciado como esos fusiles, por así decirlo. Luego viene un poco el tema de, pues en términos de reforma rural integral, que es como esas grandes demandas que también tenía el país. Yo creo que hay seguramente un avance en materia de catastro multipropósito en algunas regiones, en otras el rezago es mucho más grande, pero también en términos de áreas, de hectáreas formalizadas, pues hoy por hoy se habla de que al menos 3.5 millones de hectáreas entraron en proceso de formalización y al menos casi 275.000 fueron adjudicadas. De hecho, el gobierno nacional actual se atribuye como un salto cuantitativo o cualitativo bien significativo en materia de adjudicación y restitución de tierras. Eso en algunas fuentes es como motivo de conversación alrededor de las cifras, pero sí se siente, y esa es seguramente una de las victorias que puede atribuirse al gobierno. Y los otros tres aciertos que uno podría hablar es como, miren, en participación política, y ahorita seguramente profundizamos en eso, pues el Estado colombiano cumplió permitiendo y dando al menos la mayoría de garantías para que las extintas FARC pudieran consolidarse como un partido político y tuvieran una participación en el legislativo y participaran de manera libre en elecciones tanto legislativas, presidenciales y regionales. Nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Ya los resultados son otra cosa y por eso es nuestra hipótesis de que el fracaso electoral de Comunes no es un fracaso del acuerdo de paz, pero la participación política con sus desafíos y con algunos grises fue posible. El segundo es pues el tema del sistema precisamente de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tiene todo que ver además con esta conmemoración del 9 de abril, pues porque pone a las víctimas en el centro a través de diversos mecanismos, bien sea vía la reivindicación de ejercicios de memoria, bien sea la posibilidad de buscar a personas dadas por desaparecidas, bien sea poder acceder a ejercicios y procesos de justicia restaurativa y también punitiva, que esa es otra cosa que ha estado siempre en el centro del debate, el carácter de la justicia transicional enmarcada en la JEP, pero que hoy existe, que esté habiendo resultados, más allá de si llegaron a tiempo, si se han demorado, etcétera, sigue siendo como un resultado que hay que destacar. Y finalmente, en términos de esos aciertos, pues seguramente el enfoque de género que ha sido los más ambiciosos en este tipo de procesos que se han implementado en el mundo. Ahí yo creo que uno puede acreditar una serie de avances. Quisiera, para no extenderme mucho en la respuesta, es como, bueno, y este gobierno, pues pareciera que sí hay un desencanto, porque pues de una narrativa política de haber respaldado o de querer respaldar al acuerdo, la implementación, pues se pasó muy rápidamente todo tipo de narrativas, a que el acuerdo pues seguramente se iba a seguir aportando, pero que era un acuerdo más chiquito, que estaba incompleto. Eso le da también origen a los procesos enmarcados en la paz total, de poder tratar de en varios tableros al tiempo, pues transformar esos escenarios de violencia que habían venido y que siguen creciendo en las regiones. Entonces, como institucionalmente no hubo un liderazgo consolidado para gestionar y para gerenciar la implementación. De hecho, quien lidera o quien encarna ese cargo es Gloria Cuartas, públicamente dijo varias veces que no tenía las herramientas necesarias para poder jalar ese ejercicio de coordinación, y eso naturalmente hizo que institucionalmente
la implementación perdiera algo de fuerza, sin desconocer los avances de los que hemos hablado en materias combatientes, tierras, participación política y justicia transicional. Miguel, muy importante lo que nos contás también, sobre todo porque sí es importante reconocer además esos aciertos y también esos desafíos que tiene la implementación de las políticas de paz, no solo de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores. También nos interesa un poco en el marco de la conmemoración de este 9 de abril, cómo hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo perciben las víctimas y las comunidades rurales estas políticas de paz? ¿Para ellos sí ha sido efectivo, sí ha representado una mejora en su calidad de vida, o por lo contrario siguen quedándose muy cortas frente a las necesidades de las comunidades? Yo creo que eso tiene como varias respuestas. Yo creo que el acuerdo inicialmente, pues sí, vuelvo, insisto, en sus aspiracionales y trataba de dar respuesta como a esos grandes expectativas sobre transformación en las regiones donde estas personas hoy por hoy están habitando. O sea, como que ahí sí había el ejercicio enmarcado en temas como los planes de desarrollo con enfoque territorial, que lo que hacían era de manera participativa tratar de recoger esas demandas. Entonces creo que hubo y seguramente hay una gran expectativa frente a la implementación y se espera que haya ya buena parte de la respuesta que estas personas puedan tener para ver que sus realidades sí se transforman. Hay otra serie de esfuerzos hoy por hoy enmarcados en la paz total, donde se presume que también puede recogerse algunas de las expectativas de las personas y las víctimas que están en esas regiones, pero frente a esos hay muchas dudas. Yo creo que el balance debería ser un poco agridulce. Yo creo que seguramente sí se ven transformaciones y apuestas de transformación, volvemos al mismo, tierras, la priorización en términos de regiones PEDEV, la priorización en materia de iniciativas en el marco de esos PEDEV, pero también lo que vemos es pues zozobra, incertidumbre, la seguridad que pues se ha recrudecido, la situación de inseguridad, el crecimiento de nuevas estructuras armadas que son muy distintas a lo que veníamos viendo con las FARC al menos. Yo creo que ahí es donde lamentablemente vuelve a quedar en medio pues unos territorios que sistemáticamente son los que han estado en medio de la confrontación, que siguen con unas tareas pendientes de transformación, que siguen recibiendo políticas, casi que promesas de política pública que pueden transformar eso, que no hemos logrado que esa transformación pues, se traduzca en cambios reales y creo que ahí es donde pues, las personas siguen esperando que eso pase sin desconocer que hay avances. Bueno, Miguel, continuamos en el marco del 9 de abril, donde conmemoramos la memoria y la solidaridad con las víctimas, pero llegamos a esta fecha con un dato preocupante de la Fundación Ideas para la Paz, y es que el 2025 cerró como el año con más disputas territoriales de la última década y un aumento del 23% en el pie de fuerza de grupos armados. Entonces, desde su experiencia en el territorio, podríamos decir que la política de paz total ha generado un retroceso en la seguridad del país, sobre todo en las regiones. Yo creo que la respuesta corta es, lamentablemente sí. Lo que se ha observado a lo largo de los últimos 5 o 6 años quizás es justamente eso, como la reconfiguración de los grupos, como al salir las FARC de la escena, pues entra una serie de estructuras o que ya existían o que se fueron creando y que lo que buscan era capturar justamente pues, dinámicas de control territorial, pero muy enfocadas seguramente en temas de rentas ilícitas, también legales. Se ha diversificado por supuesto el tema del mercado de cocaína, pero también pues, se ha fortalecido en los temas de tala, minería ilegal de oro, que pues, tiene como también una serie de ventajas para esas economías ilegales, porque es mucho más fácil de navegar en términos de mercados. Entonces digamos que ahí se reconfiguran los grupos y eso pues ha dado, por supuesto, o se confronta con una estrategia de negociación, que, pues, y eso en el marco del fortalecimiento de los grupos que, como lo menciona el informe de la Fundación, pues hoy más o menos hay cerca de 27,000 personas en armas, pues combinando todos los grupos, que es la cifra más alta que hemos tenido al menos en 15 o 17 años. Entonces eso sí habla de que pues también el tema de desligar la política de paz de la política de seguridad es un desafío. Desde la Fundación consideramos que pues uno no puede hablar de paz sin hablar de seguridad, y que son cosas que no se antagonizan, sino que por el contrario se complementan.
Miguel, muy importante esa cifra que también es preocupante, además alrededor de 27.000 personas hacen parte ahora de estos grupos al margen de la ley. Con base en eso que nos has contado en este episodio de Hablarlo en el día de hoy y teniendo pues también como referente esas políticas de paz que se han venido implementando en el país, no solamente durante el gobierno Petro, sino que nos podemos devolver incluso como a principios del milenio con la política de seguridad democrática del presidente Uribe, Lo nuestro fue seguridad democrática. después la política que nos llevó al acuerdo de paz con el presidente Santos. Y hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz. Paz con legalidad, que era la política de paz del presidente Duque. En efecto, la paz con legalidad marcha bien, marcha en ejecución. Tenemos retos. Y ahora la paz total. Para conquistar el sueño de la paz total en Colombia. Con todas las lecciones que hemos aprendido ya en estos más de 20 años, ¿qué crees que se le podría contar tal vez a los candidatos, recomendar a los candidatos a la presidencia que tengan en cuenta para una implementación de una política de paz efectiva? Yo creo que hay varios aspectos, pero quisiera como puntualizar uno, y es, si uno entiende que la paz, más allá de, por supuesto, la desmovilización de personas en armas, tiene que ser comprendida como la generación de unas condiciones territoriales o la posibilidad de generar reales cambios, como en las regiones que deslegitimen esas dinámicas de violencia, pues hay que concentrarse en eso. ¿Cuáles son esas transformaciones? Y ahí hay una serie de desafíos. Pues lo que a uno termina, con lo que desde los análisis de la Fundación vemos, es que sí termina siendo preocupante, es que cada gobierno llega como con una visión propia de transformación. Entonces, en ese ejercicio, pues, una de las principales recomendaciones que tendríamos al futuro presidente o presidenta del país es como, pues, la mejor estrategia seguramente, o una de las estrategias más fuertes, pues sí será seguir insistiendo en esas transformaciones, pero ordenarlas en materia de política pública e incluso institucionalmente, porque ahí está también unas descoordinaciones pues realmente grandes. No se explica por qué, por ejemplo, el tema de drogas lo maneja una oficina en el Ministerio de Justicia, que no se habla además de manera fluida con el Ministerio de Agricultura. Entonces ese tipo de lógicas son las que terminan pues teniendo lugar en cada región, y pues eso imposibilita cualquier posibilidad de cambio. Bueno, perfecto, Miguel. También continuando en el marco de las elecciones legislativas, en las pasadas vimos la caída electoral del partido Comunes, que marca un cambio en la representación del acuerdo. Siguiendo este panorama, ¿cuál es el mayor riesgo que corremos con el cambio de gobierno? No, yo creo ahí que la pérdida de la personería jurídica de Comunes no es un fracaso del acuerdo de paz. Eso es como la tesis que hemos venido defendiendo, porque pues en principio lo que estaba acordado se cumplió. El Estado colombiano se comprometió a, durante 2 periodos legislativos correspondientes a 8 años, garantizar 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, para la participación de este partido, y en simultánea permitirles participar en elecciones tanto legislativas, presidenciales como regionales. ¿Qué pasa? Que el performance electoral del partido, o el partido nunca encontró la vía para hacerse atractivo y hacerse un caudal electoral significativo que le permitiera seguir manteniendo la personería, y eso se vio desde el inicio. O sea, Rodrigo Londoño en el 2018 se lanza a la presidencia en representación de lo que en ese momento no era Comunes, sino la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, pues obtuvo 50.000 votos. Y la votación para Senado, en ese momento, Cámara y Senado, fue más o menos rondó los 80.000 votos. 4 años después se redujo a menos de la mitad. En las regionales, pues también lo que obtuvieron en las primeras que participaron en el 19 versus las del 23, la reducción del caudal fue casi el 80%, y los cargos a los que han accedido en al menos 2 alcaldías, pues fueron de personas que, si bien eran firmantes del acuerdo, no estaban en representación del Partido Común. Es uno que estaba en coalición, que es el alcalde de Comarigo, Armel, se me escapa el video en este momento, y por supuesto
la otra alcaldía fue generada por lo que en su momento era la economía humana. Entonces, digamos que ahí tampoco hubo como una victoria contundente o el partido como es tampoco logró pues, hacerse a esos cargos, pero lo que hay que resaltar es, listo, si bien hay una serie de condiciones que siguen siendo desafiantes para hacer política, para los firmantes que están asociadas a la estigmatización, a los riesgos en seguridad y estigmatización, por supuesto, muy vinculada a su pasado en el grupo armado y que eso tiene unas implicaciones electorales de cómo uno establece vínculos y simpatías, pues después de haber pertenecido a un grupo armado, y eso hace parte del juego de la política. El tema de seguridad sí es un tema considerable de tantas personas se sentían seguras haciendo política en regiones donde hoy la seguridad además está exacerbada y el control territorial lo ejercen grupos ilegales. Entonces ahí también había un desafío considerable. Y el otro, que sí es una deuda del acuerdo, es que la reforma política que contemplaba el acuerdo nunca fue plenamente implementada. Eso quiere decir que al partido le tocaba jugar en unas condiciones, no solo en una cancha que no conocía, que es la de hacer política, sino en unas condiciones que también resultaban desfavorables en materia de financiación, difusión, visibilidad, etcétera. Pero no es, insisto, una derrota del acuerdo de paz, porque se garantiza la participación y se da en un momento, y dejamos seguramente en un escrito de hace algunas semanas, en un momento donde la izquierda pues sí se ha visto fortalecida, no solo por el ascenso al poder de Gustavo Petro, sino porque hoy la izquierda es una de las dos fuerzas políticas más importantes del país. Eso habla de que si bien tenemos muchos desafíos en materia democrática, el espectro democrático sí se ha ampliado, pues porque solo basta recordar que hace 30 o 35 años, al menos 3 candidatos de la izquierda a las elecciones del año 90 fueron asesinados. O sea, hoy sí la posibilidad de ampliar un poco más la diversidad en el espectro democrático está pasando, y eso puede atribuirse de alguna manera también al acuerdo de paz. O sea, que ahí sí hay una consecuencia directa seguramente de no solo el esfuerzo de lo que ha sido la izquierda democrática en el país, sino que también seguramente el acuerdo habilitó algunas condiciones para que hoy también la izquierda pues sea una opción legítima de poder y esté en el poder además. Y ahí es donde uno dice, el acuerdo no fracasó, simplemente se habilitó la posibilidad de jugar en democracia, y en ese juego democrático el Partido Comunes no logró conquistar al electorado, que es lo mismo que le toca hacer a todos los partidos en circunstancias que uno puede debatir, por supuesto, pero sobre esas reglas del juego, sobre las que todo el mundo juega, pues no se pudo, y el Estado sí había cumplido. Entonces yo creo que ese es el análisis que uno tiene que hacer. No puede verse de ninguna manera como un fracaso, ni para el ejercicio democrático, ni para la implementación del acuerdo. Muy importante eso que nos cuentas, Miguel, además, porque sí es claro que estamos en un proceso de justicia transicional y que estos procesos, aunque todos quisiéramos que fueran tal vez un poco más rápidos, realmente no suceden de esa manera. Para que te hacemos una última pregunta también para que acabemos de cerrar este tema en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas, y es, ¿cuál es la principal lucha de las víctimas hoy en Colombia? Con base en el informe de la Comisión de la Verdad se hablaba acerca de verdad, de reparación, garantías de no repetición, pero tal vez pueda reducirse, no sé, a presencia institucional en el territorio. Pero ustedes desde la fundación, desde tu trabajo en organizaciones no gubernamentales, ¿qué crees que es eso que más luchan las víctimas hoy en Colombia? Yo creo que eso es una combinación de cosas. Yo creo que sí es como seguir insistiendo por una parte en el fortalecimiento de instrumentos de política pública y oferta institucional, o sea, como que no hay que desistir de eso. Estábamos justamente con ocasión de la conmemoración del 9 de abril conversando un poco alrededor de que si bien las víctimas tienen una capacidad de resiliencia realmente significativa, una disposición para con el ejercicio de justicia restaurativa y transicional, pues eso tiene que estar acompañado, tiene que ser correspondido por una oferta institucional pertinente. O sea, eso tiene que seguir siendo acompañado por las instituciones que garanticen las condiciones para que estas personas puedan participar de esos ejercicios, para que esas personas puedan reconstruir proyectos de vida, para que esas personas pues encuentren como nuevas opciones. 75% de las víctimas en Colombia, de los más de 9 millones de víctimas en Colombia, son víctimas de desplazamiento forzado,
y la disposición al retorno es muy baja por diversas razones. Entonces es cómo seguimos acompañando la generación de condiciones para que esas personas en donde decidieron rehacer su vida puedan hacerlo realmente y de ninguna manera, por ejemplo, pues sean revictimizadas, o sea, pues como lo mínimo, pero que también puedan generar medios de vida, también puedan generar como nuevos proyectos de vida dignos. Además, yo creo que ahí está el respaldo institucional, la generación de condiciones, el respaldo en condiciones de transformación y de seguridad, y por supuesto el reconocimiento de que eso sigue siendo un reto. O sea, estamos hablando de una de cada 5 personas en Colombia ha sido víctima del conflicto armado. Eso tiene que decirnos algo, o sea, como que tiene que seguir poniendo a las víctimas en el centro de la conversación, y eso era lo que buscaba el acuerdo del 2016, pero a causa de la conversación política eso salió del foco. Por eso es que hay que volver a traer ese tema siempre a la mesa. De todas las transformaciones tenían un sentido, y eso, entre otras, pues reparar a las víctimas, reconocerlas, repararlas, ayudar a restaurarlas, a restaurar el daño, y por supuesto pues evitar la repetición de nuevos ciclos de violencia. Esencial, Miguel, hablar sobre las garantías que necesitan las víctimas hoy en día en el país. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, sumamente valioso, los aportes. Y gracias también por reflexionar con nosotros alrededor de este Día Nacional de la Memoria para las Víctimas, que es muy importante que mantengamos en la conversación además la implementación del acuerdo de paz y todo el sistema de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición que se enmarcan en este proceso, y que también lo llevemos a nuevas generaciones. Ya este año estamos cumpliendo 10 años de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Continúa el proceso de justicia transicional y es importante que este proceso lo mantengamos en el ojo público y que todos podamos seguirle haciendo un seguimiento juicioso a su implementación. No, a ustedes, Felipe, Luisa, y a todos los oyentes, pues muchas gracias, y qué importante es, por supuesto, promover estas conversaciones y que este tema pues siga estando en el primer nivel de la conversación pública. Entonces, muchas gracias a ustedes. Y antes de cerrar este episodio número 74 de Hablalo, les traemos 5 noticias importantes que usted debe conocer esta semana. Primero, el gobierno nacional ha anunciado una nueva entrega masiva de títulos de propiedad en el Caribe y en el Catatumbo. Esta medida busca acelerar el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz, enfocándose en la formalización de predios para campesinos y víctimas del conflicto, en medio de debates en el Congreso sobre la financiación de estas compras. Otra noticia es que se reportan operativos intensos en los departamentos de Cauca y Nariño tras una serie de hostigamientos de grupos disidentes. El Ministerio de Defensa ha reforzado la presencia militar en la zona para proteger a la población civil y asegurar las rutas comerciales que conectan con el sur del país. Ahora, en noticias internacionales, líderes tecnológicos y jefes de Estado se reúnen en Bruselas para definir los nuevos estándares de la regulación ética para la inteligencia artificial generativa. El foco principal es la creación de un pasaporte digital para contenidos creados por máquinas, buscando combatir la desinformación en un año cargado de procesos electorales a nivel global. También en varios países de Europa y América del Norte han registrado el inicio de primavera más cálido desde que se tienen registros. Los científicos advierten sobre la aceleración del deshielo en Groenlandia, lo que ha impulsado nuevas conversaciones de urgencia en la ONU para revisar los compromisos de emisiones de carbono antes de la próxima COP. Y la última noticia es la situación diplomática que sigue siendo tensa entre los recientes desacuerdos entre las mesas de negociación sobre el control de las fronteras en Medio Oriente. La comunidad internacional presiona por un cese al fuego prolongado que permita la entrada de ayuda humanitaria a gran escala en la Franja de Gaza y en otros países de Oriente Medio, mientras la crisis de suministros médicos alcanza niveles críticos en las zonas de conflicto. Hoy estuvimos en cabina Luisa María López y Felipe Restrepo. Este es un podcast desde la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Gracias por escuchar.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.